¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Las Espadas y los Libros. En esta ocasión vamos a reflexionar y vamos a platicar sobre un concepto que es la hispanidad, ¿no? A mí es un concepto que me gusta mucho y que creo que va acorde a los tiempos que se están viviendo en YouTube y creo que va a ser de interés para ustedes. Este espacio espero que pronto se pueda llamar, o espero yo que se pueda llamar Taberna Literaria, porque mientras hago el video pues me estoy tomando un refresco de cebada. Así que nada, si ya saben, si les gusta este tipo de contenido y que hablemos de libros, porque vamos a citar varios libros, yo me voy a basar en Defensa de la Hispanidad. Les voy a leer algunos párrafos, algunas líneas que Ramiro de Maeztu nos propone a la hora de proponer una defensa de la hispanidad, ¿no? Ramiro de Maeztu fue asesinado por militantes de las izquierdas durante la Guerra Civil Española. Él era, trabajó en parte durante la dictadura de Primo de Rivera como asociado internacional, me parece, como en una embajada, ¿no? Realmente trabajó poco porque después se desencantó de ideal político de la derecha española y básicamente terminó siendo un tradicionalista católico, ¿no? Era muy furibundo en sus escritos, defendiendo la tradición hispana y católica en específico, ¿no? En este libro es una serie de ensayos que él estuvo publicando y fue fusilado sin juicio por los militantes de izquierdas, ¿no? De las izquierdas supuestamente democráticas y progresistas, ¿no? Ahí vemos lo demócratas que llegaron a ser estas izquierdas, ¿no? Me estoy acordando, milicias, ¿no? Militantes les decían. Bueno, dicho esto, quiero empezar porque yo el año pasado estuve leyendo, además de Ramiro de Maeztu, a Marcelo Gullo, que aquí en YouTube pues tiene muchos videos defendiendo la hispanidad, tipos como Desde Nuestro Lado, Desde Nuestra América, pues Zunzunegui también, el historiador mexicano, Marcelo Gullo desde Argentina. Creo que nos vamos sumando cada vez más voces porque vemos con preocupación que tenemos que hacer una defensa de la hispanidad desde nuestra perspectiva como civilización entera, ¿no? Porque a nivel geopolítico, pues se encuentran este choque de civilizaciones que platicaba hoy, que ya trabajaba Schumpeter en su ensayo de la Clash, Society Clash, me parece que se llamaba, que en realidad ni siquiera nos menciona como civilización hispana, ¿no? Porque ni siquiera tenemos rol ni participación en las decisiones del mundo, ¿no? Pero ahí tenemos muchas civilizaciones enfrentándose, ¿no? Ahí vemos la madre Rusia, la gran madre Rusia peleando por sobrevivir existencialmente y espiritualmente, ¿no? También ahí tenemos a los chinos, a los indios, que van muy, muy de la mano, estos dos grandes civilizaciones y fuertes civilizaciones. Sin embargo, Occidente creemos que se está quedando atrás, ¿no? Medio Oriente también están todos los musulmanes, los países islámicos están en franca defensa de sus ideas y de su espiritualidad. Sin embargo, Occidente, por nosotros creemos que desde coordenadas progresistas, pues no está tomando cartas en el asunto en la defensa de ciertos valores que Occidente defendió en su momento y que lo llevó al lugar en el que está, ¿no? Porque no es para menos que todos los migrantes salidos de naciones fallidas, pues vayan hacia Europa y países occidentales como la América, ¿no? Creemos que pues tenemos que empezar a dar la batalla pues cultural en este sentido, ¿no? Y nosotros queremos sumar esta voz. Dicho esto, también queremos mencionar que este video se inspira un poco en el primer video que publicó en este año Santiago Armesillas, que a pesar de que estemos en coordenadas un tanto diferentes o alejadas, en cuanto a la visión de mundo y la visión materialista que él tiene de la vida, pues creemos que podemos ser un frente común, ¿no? Junto con todos ellos, Santiago Armesillas, Gonzalo Rodríguez, ustedes lo pueden ver, tiene muy buenos videos defendiendo la hispanidad, los chicos de ADTV, ¿no? Don Sebastián Porrini, don
Diego Ortega, también están haciendo una labor, creo yo, en este sentido. Dicho esto y rendido los homenajes a quienes se lo merecen, porque creo que si uno se inspira en gente más grande que nosotros, pues vamos bien acompañados, ¿no es así? Entonces, además del libro de Defensa de la Hispanidad que leímos el año pasado, también queremos citar en este sentido Imperiofobia de la gran Elvira Roca Barea, me parece que es su segundo apellido, y a Marcelo Gullo, No hay nada que pedir perdón, me parece que también fue el título del libro que leímos el año pasado, desmontando las leyendas negras hacia España, ¿no? Principalmente esta construcción de esta leyenda por parte de países anglosajones, principalmente Países Bajos, ¿no? Elvira Roca también señala Italia, pero creemos que en realidad nosotros desde nuestra perspectiva creemos que estamos más cerca de los italianos en cuanto tanto mediterráneos que hacer una lucha contra ellos. Más bien creo que en este sentido, si queremos ampliar la lucha o la guerra cultural, pues tendríamos que sumar a los italianos. Pero bueno, Elvira Roca los menciona. ¿Por qué? ¿A dónde llego yo o de dónde parto para llegar a defender la hispanidad? En principio, por varias razones. Una, nosotros no podemos negar de dónde venimos, ¿no? Uno es como es, uno es quien es, ¿no? Ya lo decía Jesús en la Biblia, ¿no? Yo soy el que soy. ¿A qué se refiere esto y a qué nos queremos referir con esto? Uno no puede negar a los padres que tiene, uno no puede negar la nación o la patria de donde es. Y en ese sentido, en la tradición católica, pues nunca te dice, en la tradición más racional incluso, no te dice amarás a tu padre y a tu madre, dice honrarás a tu padre y a tu madre. En cuanto hay otro mandamiento que es amarás al prójimo, no necesariamente como padres, ya puedes quererlo más, menos a tus padres porque realmente, bueno, son seres humanos y en muchas ocasiones pues no son los mejores padres posibles. Entonces nosotros creemos que una de nuestras raíces, una de nuestras tradiciones es la hispanidad. Somos parte de esa hispanidad, nos guste más o nos guste menos. En nuestros países, nosotros somos de México, al menos llevamos 2 sexenios, que apenas lleva uno o arrancando el primero más bien, y el anterior, el sexenio pasado, en el que se ha resurgido estos discursos indigenistas, nacionalistas, que nosotros en nuestra humilde opinión creemos que nos debilita como civilización. ¿Por qué? Porque vamos haciendo espacios de poder cada vez más pequeños, ¿no? El indigenismo es eso, hacer cada día balcanizarnos, ¿no? Porque veamos el caso de Bolivia. Cada vez Bolivia se va haciendo más pequeño y más intrascendente en el plano político internacional. ¿Por qué? Porque el indianismo, que esta es otra variante del indigenismo, que entre indios o indígenas se van separando, o sea, estos pequeños territorios aymaras, quechuas, que ni siquiera pueden hablarse entre ellos porque no hay vasos comunicantes entre dos etnias totalmente distintas, totalmente contrarias, en tanto en cuanto a religiones, cosmovisión de mundo, incluso idiomas. ¿No es así? Se van haciendo civilizaciones o sociedades cada vez más pequeñas y sin ningún poder político ni físico frente a otras civilizaciones, frente a otros países, tan solo frente a una corporación, ¿no? Que va a ser una tribu amazónica frente a Chevron. Pues es difícil defenderse, ¿no? Tus territorios, por mucho que en nuestros países repitamos esto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos. Santiago Hermesillas lo explica muy bien porque él piensa, disculparán que me voy a tomar un trago, que la autodeterminación, el concepto de la autodeterminación de los pueblos fue el concepto que hizo que cayera la Unión Soviética. Él es materialista y bastante de izquierdas y entiende el mundo así. Y yo estoy de acuerdo con él en este sentido. ¿Por qué? Porque en la historia, lo que nos ha enseñado la historia, incluso militar, de hecho la historia militar nos ha enseñado que por mucho que yo intente defender mi territorio, si hay alguien más poderoso que yo materialmente, espiritualmente y con más ganas,
y más jóvenes también, sociedades más jóvenes, más joviales, más energéticas, pues no importará que yo grite, es que esto es mío. Si ellos quieren, lo van a tomar. Y si tienen las armas y si tienen el poder, pues lo van a tomar. ¿No es así? Entonces, cuando uno otorga este concepto de tú te puedes autodeterminar dentro de un mismo territorio, pues le das oportunidad a ciertas oligarquías propias de los terrenos. Veamos el caso catalán en España, ¿no? Estas aristocracias catalanas que exacerban los sentimientos nacionalistas simplemente para beneficiarse materialmente ellos. ¿Por qué? Porque pueden recibir apoyos internacionales, porque van a ser los líderes políticos. ¿Por qué? Porque es una región rica que todos los impuestos, la caja común que le llaman, pues se los van a quedar ellos, ¿no? Así pasa también en los discursos indigenistas. Como yo tengo ciertos recursos naturales, ¿por qué? Porque mis tierras son más ricas que las otras tierras, pues esto es mío y lo puedo jinetear, ¿no? Disculparán mi palabra tan prosaica, ¿no? Este concepto tan prosaico. Pero es que es así, o sea, yo conozco varios casos donde los ejidatarios aquí en México, porque el único argumento que tienen es de haber nacido ahí, que está muy bien, ¿no? Si ustedes creen que ese es un concepto tan fuerte como para hacer lo que quieras con un territorio, pues bueno, ¿no? Bastará con decir que yo soy de aquí, pues me adueño de todo esto. Y los ejidatarios lo que hacen es explotar los recursos ellos, ¿no? Y no darlos para el bien común. Entonces, el concepto de la hispanidad para nosotros abarca estos 30, me parece que son más de 30 países en Latinoamérica, Hispanoamérica y España. Decimos Hispanoamérica porque no incluimos a los países, pues podríamos decir la Guyana Francesa, porque tienen otro idioma, otro tipo de religiones incluso y otro tipo de colonización, por decirlo, porque la colonización española no es la misma que la colonización francesa, ¿no? Entonces, ahí vamos aclarando y acotando dónde es nuestro marco de acción. Dicho esto, pasemos un poco a hablar de por qué tenemos que defender la hispanidad. Ramiro de Maeztu tiene una frase muy particular, que se le recuerda mucho por esta frase, que es: para ser hay que defender. Para que yo pueda existir, tengo que defender lo que soy. Es bastante obvio quizás, ¿no? Pero hay que mencionarlo. Nosotros creemos que llegamos hasta aquí bien o mal, hemos llegado hasta aquí, estamos vivos, seguimos hablando nuestro propio idioma, seguimos estando más o menos en nuestros mismos territorios. La historia nos ha enseñado que no siempre ha sido así. Entonces, en la historia de México, pues es evidente, ¿no? Perdimos la mitad de nuestro territorio frente a otra civilización anglosajona, que no tiene los mismos valores quizás nuestros, ¿no? Que ya hablaremos de estos tipos de valores. Entonces, tiene todo el sentido del mundo pensar que tenemos que, uno, defender nuestra civilización y dos, nuestros territorios, pero no con palabras. Ya vimos que por mucho que nosotros digamos, la historia no lo indica. ¿Desde cuándo tenemos que diciendo, es que el México es libre, es que México es soberano? ¿Y cuántas veces hemos perdido territorios desde que dejamos de ser parte de la España, del Imperio Español, ¿no? Cuando nos independizamos, automáticamente nos invadieron los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque teníamos menos poder político y militar y material. Porque si nos invadían los Estados Unidos, pues podría reaccionar pues todo el Imperio Español, los tercios españoles, ¿no es así? Por eso Estados Unidos se atreve a hacer lo que hace cuando se acaba el Imperio Español, cuando nosotros nos hacemos el harakiri, ¿no es así? Entonces, pensando en esto y como somos colindantes con el imperio más grande que ha existido en la humanidad en tanto en cuanto material bélico, no en territorio, porque el territorio más grande dominado por una nación o por una civilización pues ha sido el Imperio Español, ¿no? Tenemos que hacer esta defensa de nuestros valores, de nuestros territorios.
Ramiro de Maeztu habla mucho de esto en su libro Defensa de la Hispanidad. Queremos aclarar algunas cosas de la leyenda negra española también, ¿no? Aprovecho este momento porque me vino a la mente. En principio, ¿por qué tenemos que decir esto? Uno, porque yo siempre tengo un muy buen amigo, si nos está viendo Cristian, saludos, que él es bastante indigenista, sí, indigenista podríamos decirlo, y siempre está en contra de todo lo que tenga que ser Borbón, español, hispánico, ¿no? Porque pues en México tendemos mucho al nacionalismo o a los indigenismos, ¿no? Y él siempre me menciona esto de las masacres, ¿no? Que evidentemente existieron. Apenas me regalaron un libro sobre la guerra chichimeca, ¿no? Que tenemos pendiente leerlo y hablar de ella. Pero bueno, es evidente que frente a una invasión, pues bueno, se cometen crímenes que hay que señalarlo siempre, pero lamentablemente yo por lo menos me apellido González, ¿no? Nuestro expresidente se apellidaba López. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo menciono? Si alguien cometió delitos, que los cometieron y que existieron, y que de hecho aquí tengo algunos libros de Bartolomé de las Casas, Tratados Unos, y que también se los quiero recomendar, y es su biografía. Ya Bartolomé de las Casas, fue escrito por Bernat Hernández, que ya tenemos algunos posts en nuestro Instagram, síganos, chino-le en Instagram. Fray Bartolomé ya mencionaba algunos excesos y algunos delitos. El tema con Bartolomé de las Casas, cuando ustedes lean las denuncias que él hace, siempre menciona vide, usa siempre el verbo vide, yo vi. ¿Qué quiere decir esto? Uno, hay que confiar siempre en la palabra de alguien sacramentado, como lo es un abate, un sacerdote, ¿no? Porque, bueno, el mandamiento es no mentir, ¿no? Entonces vamos a darle el beneficio de la duda a Fray Bartolomé. El tema con Fray Bartolomé es que si yo lo veo, yo sé quiénes son las personas que están cometiendo los delitos, ¿no es así? En sus libros y en sus denuncias nunca se mencionan ni lugares exactos ni nombres exactos. Porque si yo estoy señalando una injusticia, pues tengo que señalar quién exactamente lo está practicando. O creemos que es una exageración por parte de Fray Bartolomé o miente, ¿no? No pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo. ¿No es así? Si yo conozco que él cometió los crímenes, pues voy, que de hecho fue hasta la corte me parece que en ese entonces todavía gobernaba Carlos V, llega a la corte y pues debate con Sepúlveda, acerca de esto, ¿no? Pero entonces el debate siempre se señalaba vamos a ver quiénes son los que se están cometiendo los crímenes, ¿en dónde? ¿No es así? Pero bueno, esto es solo un paréntesis. Evidentemente, las personas que llegaron a México, a los territorios que ni siquiera era México todavía, a los territorios de la América, pues, como repito, yo soy González, mi apellido González. El primer González, Andrés González, que vino en los barcos de Hernán Cortés, pues quizás fue el primero en cometer los crímenes. Mi antepasado fue el que cometió esos crímenes que mencionamos. Y en México los González somos somos un chingo. Los Pérez, los Sánchez, los López, Andrés Manuel López Obrador fue nuestro expresidente. En todo caso, los que cometieron los crímenes fueron nuestros antepasados. Nosotros tendríamos que ofrecer esa disculpa si es que sentimos angustia, qué sé yo, ¿no? Una rectificación, una disculpa a aquellas personas, a aquellos indígenas que fueron asesinados. ¿No es así? Somos nosotros los que llegamos a cometer estos crímenes. Y hay algo muy importante que yo quiero mencionar, ya que mencioné esto, que es, yo pienso que yo no manejo muy bien los conceptos médicos ni de salud mental, pero yo creo que hay algo de esquizofrenia en estos discursos indigenistas, porque es odiar una parte de nosotros y sobresaltar otra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando
somos el resultado de nuestros padres, ¿no? Nuestra madre y nuestro padre. Nuestra madre nos heredó los ojos, nuestro padre nos heredó el mentón, pero yo odio mi mentón porque mi papá, pues, cometió los crímenes que cometió. Yo pienso, en mi humilde opinión, es que hay una esquizofrenia en el que odiamos una parte de nosotros, una parte de nuestro ser. Y yo creo que es algo, quizás hasta, yo no sé si se ha trabajado desde la perspectiva de la salud mental y desde la esquizofrenia este discurso. Sé que, por ejemplo, Agustín Basabe tiene este libro que, si recuerdo dónde lo dejé, se los puedo mencionar, pero básicamente el título era La esquizofrenia y trabajaba un poco este concepto de la esquizofrenia en México. Y creo que es verdad eso. Creo que estamos esquizofrénicos porque vemos enemigos que somos prácticamente nosotros mismos o nuestros abuelos. ¿No es así? Si en todo caso tendríamos que ofrecer esa disculpa, ¿no? También nosotros, porque pues, oye, hablo español, somos de tradición católica, tenemos los apellidos que tenemos los valores que tenemos, que son muy particulares, que son muy hispanos, ¿no? El valor de la familia en nuestros países, pues es muy particular, es muy contrario al concepto de familia que tienen los anglosajones, que tienes 18 y te llamabas, no sé, a la calle, ¿no es así? El concepto de la familia hispana, pues es muy particular, ¿no? ¿Quién no se ha reunido o quién no se reúne cada año con sus familiares y bueno, hace un desastre, ¿no? Dicho esto, ahora sí pasemos, porque ya van 20 minutos de introducción. Quiero hablar un poco del libro de Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu y leerles un par de párrafos que creo que vienen muy a cuento, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? En principio vamos a hablar, Ramiro de Maeztu habla sobre la defensa de la hispanidad, porque todo esto, la decadencia de la hispanidad, pues viene a partir de las revoluciones del siglo XVIII, ¿no? Perdón, con todos estos discursos de la Ilustración, de las nuevas colonizaciones de otros países, ¿no? Que se empiezan a ver, pues, como verdaderamente son, ¿no? Las colonizaciones inglesas son bastante duras, las francesas las belgas, ¿no? Las holandesas son bastante duras. Y hay algo en particular que Ramiro de Maeztu menciona, que es la pérdida de la tradición, ¿no? Primero, dice, el espíritu de los pueblos está constituido de tal modo que cuando se deja de defender, se desvanece para ellos, se va desapareciendo, no sabemos de dónde venimos, de dónde es nuestra raíz, de dónde es nuestra tradición. No vimos entonces en el siglo XVIII que la pérdida de la tradición implicaba la disolución del imperio y por ello la separación de los pueblos hispanoamericanos. El imperio español era una monarquía misionera que el mundo designaba propiamente con el título de monarquía católica. Tenemos que tener bien claro eso, que la monarquía era católica. Desde el momento en que el régimen nuestro, aún sin cambiar de nombre, se convirtió en ordenación territorial, militar, pragmática, económica, racionalista, los fundamentos mismos de la lealtad y de la obediencia quedaron quebrantados. Era una monarquía, era un imperio basado en la espiritualidad de una religión en concreto, que era la católica. Cuando empezamos a pensar de manera de la Ilustración, de valores morales, modernos, pues empieza a haber esta deslealtad y que la obediencia pues va quebrantándose, ¿no? Recordando sin cesar en los púlpitos la cláusula del testamento de Isabel la Católica, en que se decía: el principal fin e intención suya y del rey su marido de pacificar y poblar las Indias fue convertir a la Santa Fe católica a los naturales. Ya el testamento de la reina Isabel la Católica, la santa, que esperemos pronto sea santa, pues nos dice que es una misión
evangélica, de evangelizar, ¿no? Esa era la misión de las colonias, por decirlo de alguna forma, por decirle colonias, porque en realidad pues éramos súbditos y eran provincias, era la Nueva España, bueno, poca cosa, con los naturales, por lo que encargaba a los príncipes herederos, ojo aquí, que no consientan que los indios de las tierras ganadas y por ganar reciban en sus personas y bienes agravios, sino que sean bien tratados. La monarquía española, los monarcas, los reyes católicos que incentivaron supuestamente la conquista, nos dice en su testamento Isabel la Católica, es un mandato que Carlos V y Felipe II a su vez cumplieron, que era que sean bien tratados sus súbditos, que eran los indios, ¿no es así? No era tampoco la España de que después de recapacitarlo todo, escribió el ecuatoriano Juan Montalvo, España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento, de ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Gran frase del gran ecuatoriano Juan Montalvo, ¿no es así? Dicho esto, hay que mencionar la gracia divina o la gracia que en la teología hispana se trabajó muchísimo. Durante el Concilio de Trento, el padre Vitoria ganó en realidad el debate, ¿no? Frente a todos los concilios, más bien frente a todos los grandes sabios de la tradición católica que se juntan en estos concilios a resolver las diferencias teológicas y ver cuál es la verdad que estamos hablando. El padre Vitoria en este concilio de Trento pues nos dice que todos los seres humanos, por ser seres humanos y por ser hijos de Dios, tenemos una gracia divina. ¿Qué quiere decir esto? Que somos hijos de Dios, desde el indígena hasta el aristócrata y rey. Esto es una gran diferencia antropológica con los protestantes. Los protestantes no creen en la gracia divina. Los protestantes creen en la autodeterminación, que Dios elige azarosamente y por su gusto quién se salva y quién no se salva. En la gracia divina hispana, los actos que hacemos en este mundo son reflejos, nos puede ser, más bien, son la consecuencia, son la causa de que entremos o no al cielo. Esto es muy importante porque ahora les sonará ridículo, les sonará pues que estoy hablando de cosas que no tienen ningún sentido, pero estas sociedades tradicionales se basaban en eso, en religiones, en teología, en verdades que quizás ahora se nos parezcan lejanas, pero es que es así. Los protestantes no creen en la gracia divina, ellos creen que lo único que tenemos que, muchos los calvinistas y los luteranos, Lutero era un gran pecador y un gran follador, porque lo que él decía es que con tener fe ibas a tener la posibilidad de entrar en el cielo, que tus actos no entraban, digamos, en la balanza de Dios para ganarte el cielo. Si tú eres un hijo de puta y realmente Calvino llega a decir, en realidad Lutero es el que dice que el ser humano es una puta, a veces montada por Dios y a veces por el diablo. No tenemos libre albedrío. A veces, si cometemos, es culpa del demonio. Si cometemos pecados, es culpa del demonio. Si cometemos bondades, pues es culpa de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en este mundo, ¿no? Y la tradición católica y la gracia divina hispana nos da, uno, el libre albedrío, y dos, nos dice que por nuestros actos se nos juzgará. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy pobre que seas, si tú hiciste buenas obras, el cielo se te dará en consecuencia, ¿no? A ver, hablemos del humanismo español que dice, que habla Ramiro de Maeztu. Y sin embargo, no se engañaba Ganivet al afirmar que en la constitución ideal de España, tal como en la historia se revela, hay una fuerza madre, un eje diamantino, algo poderoso, ni no indestructible, que imprime carácter a todo lo español. En vano nos diremos que la vida es sueño. En labios españoles significa esta frase lo contrario de lo que significaría en los de un oriental.
Al decirla, cierra los ojos el budista a la vida circundante para sentarse en cuclillas y consolarse de la opresión de los deseos con el sueño del nirvana. Esto es una súper diferencia antropológica frente a los asiáticos, porque los asiáticos creen que todo lo material en este mundo es pecaminoso, por decirlo de alguna forma, y que tenemos que meditar y trascender en el nirvana. El español, por el contrario, desearía que la vida tuviera la eternidad que en estos siglos que se solía atribuir a la materia, y hasta cuando dice con Calderón, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. No está haciendo teorías ni definiendo la esencia de la vida, sino condoliéndose desesperadamente de que la vida y sus glorias no sean fuertes y perennes, lo mismo que una roca. Los españoles nos dolemos de que las cosas que más queremos, las amistades, los amores, las honras, los placeres, sean pasajeras e insustanciales. Las rosas se marchitan, la roca, en cambio, que es perenne, solo nos ofrece su dureza y su insensibilidad. Ojo aquí, la vida se nos presenta en un dilema insoportable. Lo que vale no dura, lo que no vale se eterniza. A partir de aquí, esta es la piedra fundamental de un humanismo que se dará en consecuencia con la gracia divina propuesta con el Padre Vittoria. Este humanismo es una fe profunda en la igualdad esencial de los hombres. Ya vimos que todos somos iguales ante Dios, el rey y el indio. Este humanismo es una fe profunda en la igualdad esencial de los hombres, en medio de las diferencias de valor de las distintas posiciones que ocupan y de las obras que hacen. Y lo característico de los españoles es que afirmamos esa igualdad esencial de los hombres en circunstancias más adecuadas para mantener su desigualdad, y que ello lo hacemos sin negar el valor de su diferencia y aún al tiempo mismo de reconocerlo y ponderarlo. Me voy a saltar para leerles este párrafo, que es un ejemplo sobre el humanismo español. Resumen final, dice Ramiro de Maeztu. Hay, en resumen, 3 posibles sentidos del hombre. El de los que dicen que ellos son los buenos por estarles vinculada a la bondad en alguna forma de la divina gracia. Esto básicamente son los colonos británicos y otros países colonizadores. Y es el de los pueblos o individuos que se atribuyen misiones exclusivas y exclusivos privilegios en el mundo. Esta es la posición aristocrática y particularista. Hay también la actitud niveladora de los que dicen que no hay buenos ni malos, porque no existe moral absoluta y lo bueno para el burgués es malo para el obrero, y por lo que han de suprimirse las diferencias de clases y fronteras para que sean iguales a los hombres. Es la posición igualitarista o universalista, pero desvalorizada. Y hay, por último, la posición ecuménica de los pueblos hispánicos, ojo aquí, que dice a la humanidad entera que todos los hombres pueden ser buenos y que no necesitan para ello sino creer en el bien y realizarlo. Esto es una diferencia antropológica entre el bien, que yo creo que, no solamente yo creo que estoy haciendo el bien, lo estoy practicando y lo estoy realizando, además con fe, contrario a los protestantes calvinistas, que lo único que dice Calvino es que lo único que tenemos que hacer aquí es generar riquezas, ¿no? Y no actos buenos. Esta fue la idea española del siglo XVI, al tiempo que la proclamábamos en Trento y que peleábamos por ella en toda Europa. Las naves españolas daban por primera vez la vuelta al mundo para poder anunciar la buena nueva a los hombres del Asia y del África y de la América. Y así puede decirse, la misión histórica de los pueblos hispánicos consiste en enseñar a todos los hombres de la tierra que si quieren pueden salvarse y que su elevación no depende sino de su fe y su voluntad. Por último, antes de terminar, quiero leerles esto último sobre la igualdad humana. Nuestro sentido hispánico nos dice que cualquier hombre, por caído que se encuentre, puede levantarse, pero también caer por alto que parezca.
Entonces, el rey puede caer y el hombre caído puede levantarse. El mejor ejemplo de esto es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, por muy lastimado que es un hombre lastimado, que es un hombre loco, a él no le interesa si está loco o no. Él es un hidalgo que tiene que desfacer en tuertos y tiene que hacer el bien porque es un mandato, porque es un caballero, ¿no? Un caballero en el sentido estricto de la palabra y un caballero por mandato divino. En esta posibilidad de caer o levantarse, todos los hombres son iguales. Por ella es posible que por ella es posible a Ganivet imaginar su eje diamantino e imperativo categórico, que siempre se puede decir de ti que eres un buen hombre. Esto es una frase que a mí en lo particular me gusta mucho. Que siempre se pueda decir de ti que eres un buen hombre. Esto es la raíz, una de las raíces y una de nuestras tradiciones, o debería de ser de una de nuestras tradiciones hispánicas, que por muy caído que sea el hombre, que por muchos pecados que hayas cometido, que cuando mueras no se diga de ti que eres un mal hombre, ¿no? Que se diga de ti que eres un buen hombre. Qué lindo sería, ¿no? El hombre es un navío que puede siempre mientras se encuentra a flote, enderezar su ruta. No recuerdo quién, Gonzalo Rodríguez lo dice mucho. Señor, mi barca es muy pequeña y tu mar es muy grande. Esto es una raíz antropológica brutal y con mucha diferencia con otras civilizaciones. Nosotros como hispanos reconocemos nuestra pequeñez ante el mundo y ante los avatares, contra los fenómenos naturales, contra la política, contra los hombres más fuertes que nosotros, y por eso intentamos pensar que todos los seres son iguales, ¿no? Que podemos generar comunidad. Si la tripulación lo ha descuidado, si su quilla, sus velas o arboladuras se hallan en mal estado, le será más difícil resistir las tormentas, enderezar la ruta, no será bastante para llegar a puerto. El éxito es Dios. Lo que podrá el navegante es cambiar el rumbo. En esta libertad metafísica o libre albedrío, todos los hombres son iguales. Espero que podamos entender la diferencia antropológica que existe en esto que nos propone Ramiro de Maeztu como raíz de defensa de la hispanidad. Nosotros solo podemos ir salvando el rumbo, ¿no? En esta libertad metafísica o libre albedrío, pero esta es la única igualdad que con la libertad es compatible. La libertad política favorece el desarrollo de las desigualdades y en vano se proclamará en algunas constituciones como la francesa de 1793 el pretendido derecho a la igualdad. Pero si ya existía la gracia, en la divina gracia, todos somos iguales, todos somos iguales excepto en nuestras acciones, dice Don Quijote de la Mancha. Nadie es más señor que nadie, excepto en las acciones que hacen. Si alguien es mejor que yo, qué sé yo, jugando fútbol, pues va a jugar antes que yo. En ningún lugar eso es una desigualdad, por decirlo de alguna forma. Actualmente sí es una desigualdad, porque ahora las chicas que juegan y los chicos que juegan, pues necesariamente se piensa que tienen que tener una igualdad material, ¿no? Este derecho a la igualdad que proponen los modernos y las constituciones francesas, ¿no? Bueno, la constitución francesa, la primera de ellas liberales, el pretendido derecho a la igualdad, afirmando que todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. Decir que los hombres son iguales es tan absurdo como proclamar que lo son las hojas de un árbol. No hay dos iguales. Y la igualdad ante la ley no tiene ni puede tener otro sentido que el de que la ley debe proteger a todos los ciudadanos de la misma manera. Si tiene ese sentido es porque los hombres son iguales en punto a su libertad metafísica o capacidad de conversión o de caída. Esto es lo que los hace sujetos de la moral y del derecho. Si no fueran capaces de caída, la moral no necesitaría decirle cosa alguna. Si no fuéramos pecadores, pues no existiría la ley, ¿no? Si no fueran
capaces de conversión, sería inútil que se lo dijera todo. La validez de la moral depende de que los hombres puedan cambiar el rumbo. Dicho esto, podría seguir leyendo mucho, pero tampoco queremos alargarnos porque ya casi llegamos a los 40 minutos, que es más o menos los límites que me estoy poniendo para hacer estos videos. Pero simplemente quiero recalcar, además de que compartimos idioma como hispanohablantes que somos, Santiago Armesillas llama más la iberofonía porque incluye Brasil y Portugal, ¿no? Pero bueno, hablemos de, además de que compartimos idiomas, que no podemos estar peleados con el... Porque, a ver, nosotros llegamos, o este canal se dedica en general a divulgar la literatura. Si nos gusta la literatura mexicana o latinoamericana, pues bueno, no podemos estar peleados con la hispanidad, con nuestra propia lengua. Tenemos que bueno, si ustedes quieren agradecerlo, agradézcanlo, yo sí. Yo pretendo agradecer el legado cultural, el legado espiritual y el legado socioeconómico que nos han dejado, porque muchas veces, y ya con esto vamos a hacer un cierre general, yo escucho mucho de parte de este amigo, por ejemplo, que es bastante indigenista, y de hecho viaja mucho por México, le gusta mucho México y está muy bien, qué bueno, ¿no? Ojalá yo pudiera hacerlo un poco más, pero yo en alguna ocasión le dije, bueno, tú conoces, o yo por lo menos los lugares, las capitales que yo he conocido aquí de los estados en México, pues todas las capitales tienen un zócalo, una plancha, un lugar donde reunirse, una plaza, aquí nosotros le llamamos a la plaza central de la Ciudad de México Zócalo, que en realidad le decimos Zócalo porque es la base, era la base para hacer un monumento, pero ya no se hizo, ¿no? Un zócalo es la base, ¿no? Pero bueno, hay una plaza, hay una catedral, hay hospitales, hay un palacio de gobierno de la época de la novohispano, ¿no? Que le llaman aquí el arte novohispano, barroco, y nos enorgullecemos mucho. En cada capital del país, de los 32 estados, se encuentran estos. Y yo muchas veces yo le pregunté en alguna ocasión, o sea, si nosotros creemos que todo el oro, que todos los beneficios materiales que los españoles encontraron en estas tierras se lo llevaron, no puede ser posible. Si el oro se lo llevaron, ¿cómo se construyeron estas cosas, no? Las catedrales, por ejemplo, la de Morelia, que está llena de oro por todos lados, pues no es compatible una con otra. Podemos decir que existía el quinto real, ¿no? En esa época ya existía el quinto real, que una quinta parte de la producción pues se iba a España, ¿no? Nos parecerá injusto, qué sé yo, pero bueno, un quinto no es todo, ¿no? No son todos los quintales. A lo que voy es que todas estas afirmaciones que yo escucho sobre matanzas, porque, a ver, nosotros nos enorgullecemos muchísimo con todos los pueblos indígenas, en realidad no sé cuántos pueblos indígenas están contabilizados y cuántos idiomas, y en realidad en el momento en que están desapareciendo es ahorita. ¿Por qué? Por la llegada de la modernidad, en realidad, porque los tienes que incluir en tu proyecto de nación económico. Y es difícil que una empresa contrate a una persona que solo habla náhuatl. Entonces tienen que aprender español, tienen que aprender español y dejar de hablar sus propias lenguas. En todo caso, si en un momento determinado se desaparecen, porque nunca desaparecieron durante la colonia española, si le queremos llamar así, pero en realidad pues no, ya sabemos que no es así, evidentemente sobrevivieron de alguna forma. Y es curioso porque España siempre ha tenido una población muy pequeña y para mantener todo ese imperio, pues bueno, tenía que hacer alianzas políticas, ¿no es así? Los chichimecas llegaron a tener una alianza política muy fuerte, los yaquis para defender las fronteras nortes de las invasiones norteamericanas y de tribus indígenas del norte, ¿no? Tenían acuerdos políticos. Entonces, el español tenía que hacer esos acuerdos políticos por mandato de la reina Isabel la Católica, que ya lo dijimos, ¿no? Porque tienes que tratarlo bien en sus bienes y en sus tierras, ¿no? Dicho esto,
yo me quiero sumar finalmente a toda esta conversación en redes sociales y con ustedes para que valoremos el trabajo espiritual, el trabajo cultural, el trabajo de la lengua que hemos desarrollado a través de los siglos por parte de toda la hispanidad. No estoy diciendo que nos sometamos a los mandatos de España, porque bueno, pues ya no es así. De hecho, muchos de los proyectos hispanistas se propone a la Ciudad de México como capital de toda una nueva civilización hispánica. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos los que en realidad tenemos más, junto con España, más posibilidades de desaparecer en determinado momento. Ahorita estamos sufriendo la presión de Trump, de los aranceles. Canadá ya dijo Trump que quiere hacerlo un nuevo estado de la Unión Americana, ¿no es así? Y a México también, ¿no? Tenemos esta presión. Entonces, yo sí quiero valorar eso, quiero poner mis espadas. Este canal por eso se llama un poco así, porque creemos que a través de los libros, a través de la cultura, pues podemos defendernos, ¿no? Ponernos al alza y defender esta gran hispanidad. Dicho esto, perdón si fui pesado, si fui repetitivo, no sé si a veces no sé si me doy a entender, es difícil hablar solo durante 45 minutos ya. Entonces, si quieren que hablemos más de estos temas, pues denle like, comenten y compártanlo a sus amigos o enemigos. Y si quieren saber más de hispanidad, pues sigan estos canales que ya mencioné. Marcelo Gullo, lean a Marcelo Gullo, a Elvira Roca Barea, sigan el canal de Santiago Armesillas, también es bastante iberófono, iberófilo o hispanófilo, podríamos decirlo. ¿Quién más? Gonzalo Rodríguez, que lo amo mucho, ADTV, don Sebastián Rodríguez, don Sebastián Porrini, don Diego Ortega, y nada. Dicho esto, hasta luego. Nos vemos.